En el aire, Tribuna Nacional. Con los enfoques más impactantes, el comentario de actualidad y nuestro invitado de hoy. Tribuna Nacional. Un cuarto de siglo llevando orientación seria y responsable al pueblo dominicano. Amigas y amigos televidentes, bienvenidos a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy tenemos la presencia del profesor Miguel Sanben, quien es director ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes y además es profesor de Economía de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra. Con el profesor Miguel Sanben vamos a hablar del Tribunal Constitucional que despoja a miles de dominicanos, de hijos de ilegales haitianos, de su nacionalidad, del presupuesto el cual está actualmente en el Congreso Nacional y de la situación económica que vive la República Dominicana. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El negocio que siempre soñé, con Banreservas lo encontré. Un préstamo pymes tomé y pronto mi negocio vi crecer. No importa si es un consultorio, un salón de belleza, una fábrica o una tienda, es tu sueño hecho realidad, que Banreservas te lo da. Solicita tu préstamo pymes con las mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa en Banreservas. Banreservas te lo da. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Felicidades, sentir el amor de tu hijo, saber que está bien. Cada momento compartido es inolvidable. ¿Qué no haría yo por siempre verle feliz? Lo irónico es que, a veces sin quererlo, podríamos hacerle tanto mal. Por no ponerle cloro a las paredes del tanque, dejar agua acumulada en el patio, casi perdemos a nuestro pequeño Samuel. Por suerte, llegamos a tiempo. Haz tu parte, vive bien. Ministerio de Salud Pública. Para tu descanso familiar, Hotel Cotmarena Beach Resort en Juan Dolio. Excelentes habitaciones, la mejor comida del área, 3 piscinas, 1 kilómetro de playa, 3 restaurantes, entretenimiento, show nocturno, discoteca Caracol y para tus actividades, el Gran Salón. A 20 minutos del Aeropuerto Internacional de las Américas y a 45 minutos de la capital. Reservaciones en Santo Domingo, 809-544-3166, extensión 2203. Y en Juan Dolio, 809-526-2121. Hotel Cotmarena, un paraíso tropical cerca de ti. Profesor Miguel Sanben, tu diagnóstico sobre la economía dominicana. Fíjate, la República Dominicana, y hemos insistido mucho en tu programa, de que está en el promedio de América Latina, y en esto habría que tomar en cuenta que América Latina es la región del mundo que mejor ha soportado la crisis. Esto no quiere decir que lo hayamos hecho bien, porque todo el mundo quiere estar mejor de lo que se encuentra. Pero lo que quiere decir que ya el crecimiento económico ha sido positivo, República Dominicana es uno de ellos, pero de todas maneras nosotros tenemos la piedra en el zapato, que nos encontramos con el déficit fiscal del año pasado, y es lo que el gobierno del presidente Medina ha estado solventando. En esto es que hubo un primer impacto que fue la reforma fiscal, que ya hemos hablado bastante contigo, y que se refleja en el presupuesto del año que viene. Yo considero que el presidente Medina ha hecho un presupuesto muy ajustado a las posibilidades financieras que va a tener durante su gobierno, y por lo tanto tiene un nivel de gasto y la misma el mismo control del gasto público que él impuso debido al déficit fiscal del 2012. Y una prórroga hasta diciembre del circulante.
Sí, en ese sentido es la restricción que había. Por eso es que él la pospuso porque estaba por ahora, para mediados de año, y él se sigue hasta diciembre. Y en eso es lo que están echando sombra de que no se está viendo un movimiento económico. Pero sí, el circulante. No hay circulante. Es la versión popular de que el peso no está corriendo. ¿Y la técnica cuál es? El problema técnico es que él ha hecho unas previsiones de ingreso fiscal más moderadas que lo que se habían hecho anteriormente en los otros gobiernos. Posiblemente y esa es la paradoja de la economía, hubiésemos pensado de que hubiésemos pensado en que él haga un presupuesto sin financiamiento externo. Pero está financiado. Bueno, hay 150.000 millones de pesos. Exactamente. Por qué hay que hacer eso? Porque las medidas que se debieron haber hecho y no se han hecho es una austeridad mayor. Y es el problema estructural que tiene el gasto público dominicano, de que el 80-90% del mismo es en gasto corriente y hay muy poco para gasto de capital. Y los financiamientos externos se han estado tomando para financiar las obras que se han hecho. Y en ese sentido, mientras no se haga una reforma estructural de la economía dominicana y se dinamicen algunos sectores creando muchos empleos y se eficientice la maquinaria del Estado, haciendo que el gasto corriente se disminuya dramáticamente, el gobierno dominicano no va a tener mucha capacidad, mucho margen de maniobra en el manejo del presupuesto público. Es verdad que la República Dominicana de América Latina es el único país que tiene 50 años que la economía está creciendo. No es el único. Ese estudio que hizo la CEPAL de los últimos 50 años de América Latina, ya tiene 5 o 6 años ese estudio, y el país que más creció en esos 50 años es Brasil, y el segundo es República Dominicana. Pero ¿y por qué no se nota? Bien, también Brasil es el que tiene la mayor discrepancia en ingreso, la polarización del ingreso, y el segundo lugar lo tiene en América Latina lo tiene República Dominicana, porque hemos crecido, pero la distribución de esa riqueza ha sido muy polarizada. Los ricos han sido más ricos y los pobres han sido más pobres, y eso es lo que hemos recogido en esos 50 años. Vimos que Lula en el cuatrienio pasado sacó más de 10 millones de brasileños de la pobreza a la clase media. ¿Y por qué eso no ha sucedido en la República Dominicana si es el segundo país del mundo que tiene crecimiento durante los 50 años? Pues lo que pasa es que Lula lo hizo, y en este sentido habría que imitarlo. El motor económico que fue la reforma económica que hizo Fernando Enrique Cardoso, Lula lo respetó. Pero Lula puso un programa y por eso le premiaron al brasileño Acevedo con el puesto de director de la FAO, porque como ministro de Agricultura dirigió el programa de Alimento para Todos, y ese fue el programa que sacó los 20 millones de pobres de la pobreza extrema y le llevó a la clase media. Pero en ese sentido nosotros no hemos tenido el mismo impulso. El problema de que nuestra crisis más reciente es de 2002-2004 creó un nivel de pobreza que llegó al 60%, y eso es lo que se ha paliado en el último gobierno, que no ha habido un programa, y yo lo podría catalogar de simbólicos, programa de solidaridad, el bono alimenticio, el bono eléctrico, etcétera, no han combatido la pobreza al estilo que hizo Lula. Son los programas que hizo Lula, pero no han tenido la profundidad y el alcance del combate a la pobreza de Lula. ¿Por qué nosotros nunca hacemos o realizamos una verdadera reforma tributaria?
Porque las razones, y si te das cuenta, tenemos 4 reformas tributarias en los últimos 5 años, lo que siempre estamos respondiendo a las necesidades coyunturales. Y del momento. No se hace una reforma viendo en el largo plazo las necesidades del país. Si te das cuenta, y lo comentamos en tu programa, la reforma tributaria del presidente Medina procuró garantizar el flujo financiero de sus 4 años de gobierno. Lo que pase después del 2016, el que venga. Y en ese sentido, esa miopía que tiene el país, aquí y han sido muy exitosos los empresarios dominicanos, no se ha tocado el impuesto sobre la renta. Todas las reformas tributarias se han cargado sobre los impuestos indirectos, sobre el ITER, entonces en ese sentido no son dinámicas las finanzas del Estado y cada cierto tiempo hay que estar haciendo un ajuste. ¿Qué tú esperas a partir de enero de la economía dominicana? Insisto en lo que te he dicho cada vez que hemos venido aquí. Nosotros estamos muy pendientes de la crisis internacional. Y 2013, que dijimos que en el 2013 se iba a paliar la crisis internacional, tanto en Estados Unidos como en Europa. Ahora se mudó hacia el 2014. Si en el 2014 se palia la crisis norteamericana y la crisis europea, entonces nosotros tendremos más espacio. Pero si eso se pospone ya, nosotros seguiremos también en la misma estrechez que hemos sufrido durante el 2013. No soy de los optimistas. Quiero mantenerme realista de que no voy a esperar milagros. ¿Seguro? Seguro. Si te das cuenta, Obama, a pesar de su éxito político, tiene un problema económico fuerte con el Obamacare. Sí. Y en ese sentido, el Obamacare, lo que se perdió por el tranque del gobierno, puede que ponga en peligro hasta la misma recuperación norteamericana. Los europeos están con muy mal perfil. Sí. Y la misma China está jugando a no caer en una crisis. También. Entonces, internacionalmente no estamos en el mejor momento. ¿Y Japón? No, Japón es la excepción a la regla. Porque Japón ha hecho lo que nunca se ha hecho, con el permiso del presidente Medina, que es un programa masivo de inyección monetaria, que entonces cuadruplicó la base monetaria y está recuperando toda la economía en poco tiempo. ¿Y por qué no limitamos? Cada país tiene su realidad, habría que ver, y es lo que siempre se ha dicho, para Estados Unidos tendría que ser, pero Estados Unidos lo que está temiendo es que si no se recupera rápido, surge una inflación en Estados Unidos. Ese es el gran peligro. Y ya en Europa el gran peligro es la Gran Depresión, que hundió a España, a Italia, a Grecia, etcétera. Entonces estamos en los dos extremos de la patología económica. Yeah. Profesor Miguel Sanben y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista con el profesor Miguel Sanben, de Economía y director ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes. El negocio que siempre soñé, con Banreservas lo encontré. Un préstamo pymes tomé y pronto mi negocio vi crecer. No importa si es un consultorio, un salón de belleza, una fábrica o una tienda, es tu sueño hecho realidad, que Banreservas te lo da. Solicita tu préstamo pymes con las mejores condiciones para la pequeña y mediana empresa en Banreservas. Banreservas te lo da. El valor de la eficiencia en un mercado competitivo. Cada año el dengue cobra vidas. La vida de los tuyos está en tus manos. No les des vida a los gusarapos. Elimina los criaderos de tu casa. Actúa a tiempo.
Haz tu parte. Vive bien. Ministerio de Salud Pública. Profesor Miguel Sanben, el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el presupuesto del año 13. No, el 14. Del 14, el cual se encuentra en una comisión especial bicameral, es decir, compuesta por el Senado de la República y la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que ese presupuesto es de desarrollo? Fue lo que mencioné en la parte anterior. El presupuesto no puede ser de desarrollo mientras adolezcamos de la falla estructural que el gasto corriente sea el 80% del presupuesto público. Mientras no haya el espacio para el financiamiento de los grandes proyectos y estemos descansando en financiamiento internacional para poder hacer las grandes obras de desarrollo, nosotros no podríamos pensar en que el proyecto sea de desarrollo. Y en este sentido, si te das cuenta, ojalá que se materialicen. Tenemos 40 años, 50 años con el problema del déficit eléctrico. Si se dan las dos plantas de carbón que no se hicieron durante los 8 años del presidente Fernández y se hacen ahora para el 16 y se renegocian en el 16, y el gran anuncio de que Estados Unidos está dispuesto a financiar para una gran planta de gas natural en el país para que todas nuestras plantas eléctricas sean de gas natural y se resuelve el problema eléctrico, ya tendríamos otra perspectiva. Pero esa perspectiva está descansando en toda esta inversión internacional. Pero hay un problema. El gas natural llegará un momento que será de oferta y demanda. ¿Tú no crees que será también muy costoso el gas natural? Sí, eso es lo que están teniendo en Estados Unidos, pero la política energética del mundo ha cambiado porque Obama va a ser recordado como el presidente que rompió la dependencia de Estados Unidos de la importación de petróleo. Sí. Ya Estados Unidos es productor de petróleo, el más grande del mundo, más que Arabia Saudita. Y para el 2020, que es lo que dijo el subsecretario del Comercio que se reunió con el presidente Medina, Estados Unidos quiere ser el señor Sánchez, un apellido latino. Sí, Estados Unidos pretende ser para el 2020 el principal exportador mundial de gas natural, o sea que va a romper la matriz del mundo. Pero sin embargo, entonces en Japón quieren volver a la termoeléctrica. Sí, porque este es el problema de la nuclear, sí, pero ahí Japón no tiene mucho más recursos que volver y ellos tienen el parque nuclear más grande. Y algo pasa porque Inglaterra acaba de aprobar, después de Fukushima, las dos primeras plantas nucleares para producir energía eléctrica en Inglaterra. A partir de enero se le van a aplicar ITEVI a muchos productos. ¿Tú crees que eso puede encarecer el costo de la vida? Sí, va a encarecer en esa proporción, pero de todas maneras es parte de la reforma fiscal del 2013 que descansa en los impuestos indirectos, en el ITEVI. Sí. Entonces se iba al capítulo 2 de la misma historia. De la misma historia, eso fue que lo propusieron, para no golpear en ese momento con todos los productos a la clase media y a los pobres. Fue una forma de paliar momentáneamente. Pero van a recibir el golpe. Se va a recibir el golpe. ¿Tú crees que eso, a partir de enero, podrían haber movimientos huelgarios por esas medidas? No, yo creo que la huelga está cogiendo con más efecto por los grandes anuncios mineros como de Loma Miranda y ahora los de San Juan de la Maguana. Entonces, si el espíritu ecologista y de preservación del medio ambiente se pone en pie de lucha contra la depredación de la mega minería. ¿Apoya usted la explotación de Loma Miranda y ahora en San Juan de la Maguana? En ese sentido, el problema está qué costo en términos
biológico del medio ambiente. Se podría producir. Se va a producir porque se va a producir en el corazón de la producción de las aguas. En idioma taíno, la isla se conocía y significaba madre de todas las aguas, y por eso los españoles pasaron por Cuba, que tiene problemas de agua, y se radicaron en la Española, porque aquí había demasiada agua. Y en ese sentido, el corazón de la gran minoría está yendo hacia nuestra fuente de agua. Y eso es un problema delicado, no es tan de tomar partido graciosamente. Entonces, ¿qué tú piensas? No, ¿Está de acuerdo que se exploten Loma Miranda y ahora en San Juan de la Maguana o en contra? Hay que definirse. Tiene que estudiarse, y ahí yo estoy de acuerdo con algún comentarista que de que se haga el estudio geológico del país, y donde menos impacto minero, donde menos impacto ecológico tenga, se comienza a explotar. Pero no señalar, porque ahí hay 3 millones de onzas de oro en el mismo corazón de la cordillera central, porque entonces lo que vamos a tener una isla desierta, y en ese sentido estamos atentando contra la sostenibilidad ambiental de la vida en la Española. Si se explotan esas minas y se reforestan ya, porque ya hay métodos científicos para la reforestación y se hace adecuadamente, ¿tú no crees que lo que Dios le da a la naturaleza, a los pueblos, no es para que vivamos de eso y salgamos de esta pobreza? Pero la megaminería no reforesta a la misma velocidad de lo que destruye. Y ya tenemos la experiencia de que la Rosario Dominicana, cuando pasó a manos dominicanas, sí, lo que menos se hizo fue reforestar. Sí. Entonces lo que se creó fue el daño ambiental con la presa de cola de todos los desechos que no se repuso, y esa es la complicación que está enfrentando la BAEC, que es lo que la BAEC dice que ella no paga el daño que hicieron los otros, pero ya el daño está hecho. Está hecho. Miguel Sanben, tú que eres un inmigrante de familia inmigrante, ¿qué tú crees de la sentencia del Tribunal Constitucional que despoja a muchos nacionales haitianos de la nacionalidad dominicana, que son hijos de haitianos ilegales, pero que están aquí años y años y años y que fueron explotados? Y si tú quieres, vamos a releer el libro Over de Marrero Aristi. Mira, sinceramente, yo creo que nosotros estamos manejando con los pies lo que hacemos con las manos. La historia y está muy bien escrita en un reportaje de Maggi Primera en El País, en la primera página de hoy, donde habla de cómo vinieron esos haitianos con el auge de la caña de azúcar a principios del siglo XX, bajo la ocupación norteamericana de los dos lados de la isla. Y entonces oficialmente ellos vinieron, y es un caso que tiene sus antecedentes. Los dos gobiernos son igualmente culpables, el lado haitiano por no documentar su gente, el lado dominicano por no regularizar a la gente que patrocinó que viniera. Entonces, en ese sentido, yo escribí el problema de la sentencia es un problema de seguridad nacional, porque ¿cuál es la consecuencia a largo plazo y por qué Naciones Unidas puede meterse? Porque si se crea un contingente de personas apátridas, sin nacionalidad, Naciones Unidas puede considerarla minoría nacional y ponerla bajo protección de Naciones Unidas. Y ya hay varios casos de eso. En ese sentido, que me acuerdo porque suena algo extraño, un grupo en Suecia de ascendencia finlandesa que está al norte, que ha sido considerado apátrida porque Suecia no lo reconoce como sueco y son de raíces finlandesas. Entonces, en ese sentido, hay varios casos en el mundo donde Naciones Unidas ha entrado. Y ese es el potencial del problema si se deja en el limbo. Sí. Ahí viene el punto. Si nosotros estamos jugando con un juego jurídico, y no quiero meterme para no discutir con los abogados, ellos siempre salen ganando, pero si en las reglas jurídicas la Constitución antes de 2010
mantener jus solis y son dominicanos nacidos aquí, ¿por qué venimos con una constitución que cambia las reglas a venir a aplicar la de 1929? Pero la ley no es retroactiva. Simplemente la misma constitución dice las leyes no son retroactivas a menos que sea beneficio. Okay. Y en este sentido, ese cambio de regla no es a beneficio. Entonces, esos haitianos hasta el 10 eran dominicanos, ahora no son dominicanos. No los haitianos, los arrayanos, los hijos de haitianos. Los hijos de haitianos Eran por jus solis dominicanos. eran dominicanos. Entonces, en ese sentido... Pero ya una persona que llegó en el año 29, que procreó su familia, ya murió. ¿Y ahora? En ese sentido, Y esas personas nunca no conocen otro idioma, no conocen otro himno, no conocen otra bandera, nunca han ido a Haití, no tienen raíces en Haití, o no la conocen. Precisamente, ese es el argumento que están, aunque la sentencia prevé el proceso de regularización, en Estados Unidos, ¿cómo resuelven esos problemas? Una amnistía a todos los que vinieron y entra en un proceso automático. Pero aquí dan una respuesta burocrática para tomar daño y alargar el proceso. Y una de las frases de este artículo que dice: acabaron con la caña, ahora quieren acabar con nosotros. Ya. Esos migrantes haitianos que vinieron con la caña, se acabó la caña. ¿Y la consecuencia de eso qué podría ser? La consecuencia dentro del ámbito internacional es que se declara una minoría nacional, o sea, aparte que dentro del territorio dominicano, que busquen protección de Naciones Unidas. Ya. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el profesor Miguel Sanben, quien es director ejecutivo de la Federación Dominicana de Comerciantes. A ustedes, como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional. Hemos presentado Tribuna Nacional, una idea y producción del periodista Juan Bautista Díaz Cuevas.